Bien, vamos. Espero no tengamos problemas. Está cortando la transmisión. Pero esperemos que podamos llevar esto a... Hay que checar si impreso bien. Ok, pues vamos a iniciar la lectura hoy, Juan 6, 56 al 71. Entonces empezamos, Abisaí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaba con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Muy bien. Ok, entonces vamos al inicio de la lección. Dice, Jesús ha dejado claro a los judíos en Galilea que solo vienen a Él quienes son traídos por el Padre. Por esa razón, aunque ellos decían estar dispuestos a creer en Él si les daba una señal, su reacción al decirles que deben participar de su carne y sangre deja claro que ellos aún no han entendido quién Él es. Pero los 12 que Jesús escogió sí permanecen con Él y eso manifiesta que el Padre los ha traído a Él. Ok, entonces estamos ahí en Juan 6, tomamos algunos versículos de la lección pasada para poder darle contexto a los primeros puntos que estamos hablando. Y entonces dice, recordemos la frase de Jesús que causa inquietud en los oyentes, que fue lo que en realidad hizo todo este cambio. La frase de Jesús que causa inquietud en los oyentes es donde empezamos hoy en Juan 6, 56. ¿Cuál es la frase? Dice, el que come mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre. Ok, come mi carne y bebe mi sangre, tema que ya explicamos incluso el domingo. Es un asunto de un compromiso, una identidad real y un alimentarnos con Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre en A2 es como, perdón, es la 1.
el segundo renglón. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Ok, este es un asunto de vida eterna y esa es la forma en que debemos verlo. Dice, y esta frase la refuerza con la comparación con el maná que los judíos decían era la muestra de la gran señal que esperaban ver en él. Este es el pan que descendió del cielo. Ok, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ok, entonces, él hace esta comparación, lo que vimos la semana pasada. Bueno, el punto es que llegamos al hecho de que son dos cosas que Jesús señala: comer su carne, beber su sangre para tener vida en él, y el hecho de que él les habla a ellos de que todo lo que tenían ellos del pasado en realidad era algo terrenal, porque el maná finalmente, aunque alimentó los cuerpos, no sirvió para vida eterna, o finalmente ellos quedaron muertos en el desierto. Ok, dice, y esta afirmación de Jesús es la que produce la reacción, no en los judíos que ya habían murmurado. Ellos ya menciona a los judíos como un grupo, sino ahora en ¿quiénes son los que ahora murmuran? Sus discípulos. Sus discípulos ahora son los que están murmurando. Es decir, uno podría entender, Jesús dice cosas que están algunos fariseos por ahí, algunos que no creen en él, van por curiosidad, van para ver qué le contradicen, etc. Y murmuraron. Pero ahora son los discípulos, esto ya marca una situación distinta. Ellos dijeron, ¿cuál es la frase que ellos dijeron? Dura es esta palabra. Ok, dura es esta palabra, ¿quién puede? Escucharla. O dura es esta declaración, dice en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Quién puede escucharla? Ok, aquí el término escucharla, cuando dicen ¿quién puede escucharla?, se entiende que se refiere a quién puede aceptarla. No es que dijeran, ay, nos está lastimando los oídos, ¿no? Pero en el sentido y de acuerdo a la situación o a la cultura de los judíos, era el sentido de decir quién puede escucharla. Ya de por sí escucharla es demasiado para ellos, y por lo tanto aceptarla y ponerla en práctica está todavía más allá de toda disposición de su parte. Ahora, estos discípulos de Jesús que conforman la mayor parte de la multitud, aquellos que Jesús alimentó, y a lo mejor en Capernaum se agregaron algunos más, dejan claro que su disposición a seguirle se limita a lo que escuchan de él. Su fe se basa solo en el beneficio que les ha brindado hasta ahora, pero no están dispuestos a meditar en sus palabras para descubrir su significado y enseñanza, para decir, bueno, a ver, explícanos esto bien, porque eso hubiera cambiado todo el discurso, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos esta duda, somos tus discípulos, dinos con claridad a qué te estás refiriendo. Pero ellos simplemente dicen, esto ya fue demasiado. Es decir, sí te escucho, sí te sigo, pero ya cuando empiezas a hablar de esto, ya no cuentes conmigo. Esa fue básicamente la actitud de los que eran sus discípulos. Y por discípulos se entiende toda esta multitud que le seguía. Ahora dice, Jesús es consciente que sus discípulos murmuraban, igual que los judíos que se oponían a él. Por eso les dijo, esto los escandaliza. ¿Esto los escandaliza? Ahora, aquí el término escandalizar literalmente significa hacer tropezar, el término en griego. Es decir, que Jesús les pregunta, si esto que les he dicho es suficiente para que ellos tropiecen en su empeño de sus discípulos, de ser sus discípulos. Es decir, Él les pregunta si esto es suficiente para que ya no sean sus discípulos y tropiecen.
Por eso Jesús vuelve a lo que inicialmente ofendió a los judíos, decir que había descendido del cielo. Esto fue cuando los judíos murmuraron, cuando él dijo, yo he descendido del cielo, siendo que ellos le habían visto crecer en Galilea. Así les pregunta sobre su descenso del cielo. Entonces, por eso une estas dos frases. ¿Esto les escandaliza? Pues que si vieran, al Hijo del Hombre ascender, o sea, subir. Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba primero o antes, como gusten ponerle. Por eso dice, esto los escandaliza. Imagínense que me vieran a mí subir al cielo, dirían, este sí es el pan que descendió del cielo. Y para dejar claro lo dicho sobre el pan de vida eterna en el sentido espiritual y no físico, les declara, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí hay una cuestión interesante porque le había hablado de su carne y ahora dice la carne para nada aprovecha y tenemos que explicar eso ahorita. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Bueno, al decir algunos que no creen es toda la multitud, excepto los discípulos, los apóstoles. 11 de ellos. Ok, una vez más debemos recordar lo ocurrido con Nicodemo, la samaritana y los discípulos. ¿Qué es? Jesús habla en un sentido espiritual. Ellos lo entienden en un sentido material o terrenal, el sentido de la carne. Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, y entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Jesús dice, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. A la samaritana le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ella le dice, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es profundo. Entonces, vuelve nuevamente al sentido espiritual, el sentido material. Jesús le dice a los discípulos, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y ellos dicen, ¿le habrá traído alguien de comer? Y él les explica, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Es decir, estoy hablando en un sentido espiritual, no en un sentido material. Bueno, cuando él les dice que la carne para nada aprovecha, dice, ahora ocurre de nuevo con los discípulos de la multitud alimentada por Jesús. Él les dio a comer pan a estos 5,000. Hay cosas de la carne o físicas. Esas no aprovechan para nada de lo eterno, pues su recompensa es terrenal y un día pasarán. Es decir, aquí es donde empezamos ya como cristianos a entender el sentido de las palabras de Jesús en muchos pasajes, que yo lo he encontrado solamente una persona que lo ha llamado la teología estadounidense, pero en realidad hay otros que hablan de la teología occidental. Nos ha enfrascado mucho en una teología materialista, aunque no es teología de la prosperidad, pero muchas cosas se entienden desde el punto de vista material, y entonces no siempre, aún comentaristas, algunos reformados incluso, no hacen esta distinción. Pero empezamos a entender sobre el asunto del vivir una vida terrenal, pero con una mirada a lo eterno, o vivir una vida terrenal con la mirada a lo terrenal, porque vivimos una vida terrenal. Ok, aquí es donde estamos trabajando para que la iglesia pueda ir entendiendo esto y haya un cambio realmente. Dice, están las cosas del espíritu, las que dan vida, la vida que es eterna y siempre permanecerán. Cuando leemos Romanos 8 del 1 al 9, y vamos a leer Romanos 8 del 1 al 9,
3 versículos si quiere cada uno, los que no han leído. 3 versículos, vamos a Romanos 8. Para que no se queden sin leer. Romanos 8, si lees del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, cuando leemos este pasaje generalmente tenemos una mirada en cuanto a vivir en el Espíritu o vivir en el pecado, porque aún los traductores de la Nueva Versión Internacional hacen una distinción señalando ellos, y esto obviamente se sujeta al criterio de ellos, que a veces cuando dice Jesús a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, traducen lo que es cuerpo, porque dicen la palabra sarx, que significa carne, no siempre se refiere a lo material, sino a veces al pecado. Bueno, así es que aquí este versículo ellos dicen los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Es una interpretación más que una traducción en realidad, porque basan esto en el pensamiento, no recuerdo el nombre de la persona, lo agradecen en la Biblia Estudio NBI, pero en realidad si nosotros tomamos todo el contexto de Jesús hablando con Nicodemo, con la samaritana, con sus discípulos, y ahora con estos discípulos y judíos que están en Capernaum con él, podemos distinguir de una manera distinta esto. Cuando dice, tendemos a pensar en la carne con relación al pecado, pero eso no es del todo acertado, pues aunque el pecado se relaciona con la carne, cosa que sí es cierta, no todo lo de la carne es pecado. Levantarse temprano para ir a trabajar es un asunto de la carne, pero no es pecado. Bañarse es cosa de la carne, pero no es pecado. Etcétera, ir a pagar la colegiatura, pagar la luz, la renta, son cosas de la carne, pero no son pecado. No todo, por eso de hecho aquí va a agregar Hebreos 12:2, que dice que debido a tan grande multitud de testigos que tenemos, nos despojemos de todo peso, especialmente del pecado, dice de todo peso y del pecado, señalando que el pecado no es el único peso, puede haber cosas que no son pecado, pero son un peso. Bueno, ok, entonces sí, el pecado está relacionado con la carne, pero no todo lo de la carne es pecado. Para entender esto correctamente, utilicemos otros dos términos usados por Jesús en Juan 3:12. Además de señalar lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, avisáis si lees Juan 3:12, señala otros dos términos. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Ok, vamos a usar los términos terrenal y celestial. Ok, si yo leo, por ejemplo, Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a lo terrenal, sino conforme a lo celestial, cobra otro sentido, ¿sí o no? Entendiendo las cosas celestiales como las espirituales y las cosas terrenales como las cosas de la carne.
¿Por qué tenemos que hacer esta comparación? Digo, estamos volviendo a una interpretación, es cierto, pero que se basa realmente en toda la cosmovisión que Jesús nos plantea y que, bueno, en este caso es Romanos, ya escribiendo el apóstol Pablo. Ok, pero veamos, lo dice, al decir que los que viven de acuerdo a lo terrenal no pueden agradar a Dios, es debido a que su trabajo, sus posesiones, los afanes de esta vida, etcétera, les impiden poner la mirada en las cosas de arriba. Vamos a ver Colosenses 3, 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo debemos vivir? Poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las celestiales, las cosas del Espíritu. Es decir, cristianismo es un estilo de vida. Vivir no de acuerdo a lo terrenal, sino de acuerdo a lo celestial. Porque dice, voy a tomar de Romanos 8, que es donde ahorita permanezco, y en un momento terminamos de explicar, dice el versículo 4, por ejemplo. El 5, porque los que viven conforme a lo terrenal o la carne, poniendo la mira en las cosas de la tierra de abajo, ponen la mente en las cosas de la carne o en las cosas terrenales, pero los que viven conforme al Espíritu o conforme a lo celestial, en las cosas celestiales o las cosas de arriba o las espirituales. Porque la mente puesta en la carne o en lo terrenal es muerte. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque un día va a terminar. La carne para nada aprovecha, dice Jesús, y no se refiere al pecado. Lo terrenal, Rockefeller tiene su fundación, tiene sus edificios, y cuando muera, ¿qué sentido tiene eso que fue terrenal? Alejandro Magno conquistó todo el mundo que se conocía en su tiempo, fue muy poderoso y murió. ¿Y de qué sirvió todo eso? Esa es la cuestión, lo que es terrenal, ocuparse de ello es muerte. Entonces uno dice, bueno, Jesús ya había dicho, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Es decir, yo voy a trabajar y sé que Dios va a proveer el alimento, pero la finalidad de mi trabajo es glorificar a Dios, poniendo la mira en lo eterno, en lo celestial. Es como ahorita, por ejemplo, ¿por qué hay hermanos de la iglesia que no están viendo el estudio? Y yo creo hay algunos que no han visto ni uno. Porque están ocupados en las cosas terrenales, en las cosas de la carne. No digo que estén pecando, pero están afanados. Los domingos hay quienes no vienen porque están afanados en las cosas terrenales. Y esa es la razón por la que el poner la mira en ello nos lleva a muerte, porque en realidad todo eso que uno produzca haciendo a un lado a Dios no va a generar vida. Sin embargo, estamos en un estudio que lo que nos va a generar, ¿qué es? Vida, porque estamos entendiendo la voluntad de Dios y mi vida va a ser transformada para que yo cumpla con la voluntad de Dios. Entonces, esta es la forma de ir entendiendo. No sé si hay preguntas. Ok, terminamos con la explicación que tengo aquí. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, es la forma en que debe vivir quien ha resucitado con Cristo, es decir, los verdaderos creyentes. Así que podemos entender las palabras de Jesús en Juan 6:63, cuando Él dice, la carne para nada aprovecha. Volvemos ya a Juan 6:63, estas palabras que Él dice como lo celestial es lo del Espíritu que da vida. Pensar que me refiero a comer mi carne literalmente es algo terrenal, que era donde estaba puesta la mirada de los discípulos y los judíos. Y eso no aprovecha para nada. ¿De qué serviría que se comieran el cadáver de Jesús? Pues para nada. Entonces Jesús les está aclarando lo que la carne para nada aprovecha. Están poniendo la mirada en las cosas de la tierra, no en las cosas celestiales cuando yo les hablo. Entonces, por eso Él dice, la carne para nada aprovecha. Dice, eso no aprovecha para nada. Pues lo que yo les hablo es en sentido espiritual que da vida. Por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, hay una regla para entender e interpretar las palabras de Jesús.
toda palabra de Jesús en los evangelios, toda palabra dicha por Jesús, está dicha en un aspecto espiritual. Por eso él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y por eso debemos entenderlo desde esa perspectiva, porque cuando leamos los evangelios, alguna frase que dijo Jesús, debemos interpretarla conforme a lo espiritual, no conforme a lo terrenal. Pon la otra mejilla. No es una cuestión para resolver pleitos, es una cuestión para que Dios obre en nuestra vida. Cuando dice, perdona a tu hermano 70 veces 7 en un mismo día, si viene y te pide perdón, no tiene que ver con una cuestión terrenal, sino con la obra de Dios en mi vida, con algo celestial. Entonces tenemos que ir entendiendo las palabras de Jesús desde el aspecto celestial, porque sus palabras son espíritu y son vida, no son consejos prácticos para una vida pacífica, sino que realmente es la forma en que Dios obra en nosotros. Ok, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ok, ahora dice, y como Jesús dijo que hay algunos que no creen, Juan hace una aclaración, que Jesús sabía desde cuándo. Desde el principio él ya lo sabía. Jesús sabía desde el principio. La idea de muchos humanistas, algunos cristianos inmaduros, algunos que se interesan en Jesús pero no creen en él, piensan que en realidad, pues sí, Judas lo agarró de bajada, no se esperaba eso. La gente malvada, Jesús no se esperaba esa respuesta. Jesús ya sabía desde el principio, es decir, desde que él les predicó, les dio de comer, desde mucho antes que lo empezaron a seguir, y por eso Juan nos aclara, ellos lo seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ahora, esto no es nuevo. Vamos a ver Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ok, él sabía lo que había en el hombre, no tenía necesidad de que mira, fulanito no te cree, Jesús te está engañando. Él ya lo sabía. Ahora, esta aclaración la hace Juan para dejar claro que Jesús no ha de ser tomado por sorpresa o que hubiera algo de lo que él no estuviera al tanto. Es decir, ¿por qué Jesús está metiendo, digamos, leña al fuego en una enseñanza que va a hacer que la gente se aparte de él cuando él sabía que eso iba a provocar? Bueno, era lo necesario. Pero si pensáramos, como muchos piensan también, pseudocristianos o cristianos inmaduros, algunos tienen la idea de que la finalidad es atraer multitudes y ver cuánta gente más traemos, entonces Jesús no está haciendo eso. Ok, ahora, bueno, vamos, dice, pues incluso Jesús sabía quién era el que lo iba a entregar o traicionar, según las dos versiones. Y esto se basa en su enseñanza previa que les reitera, una enseñanza que vimos la lección pasada. Por eso les he dicho que es el versículo 65, que les he dicho que nadie puede venir a mí. Esto es un asunto de Dios, no es el asunto de la elección del ser humano. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido él, el Padre. Por eso él sabe que ellos no creen, porque él sabe que el Padre no ha traído a esa gente a Jesús. No todavía. Seguramente muchos de estos que están escuchando esa plática el día de Pentecostés, cuando Pedro empieza a predicar, posiblemente fueron de parte de los 3,000 que se convirtieron, o de los 5,000 que fue unos días después. Posiblemente haya sido de esta multitud la gente que se convirtió ese día. Pero todavía en este momento Dios no los ha traído
a Jesús. Ellos lo están siguiendo por curiosidad, porque ven milagros, porque los alimenta, porque hay muchos motivos, y creen que Él es capaz de hacer todo eso. ¿Ok? Dice, y esto, ok. Así que el resultado de toda esta enseñanza se manifiesta. Muchos de sus discípulos se apartaron. Muchos de sus discípulos se apartaron. Creo que hay una versión que dice volvieron atrás. ¿Volvieron atrás? Ok, y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos se apartaron o volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ok, Jesús no vino a levantar mega iglesias, es la realidad, o a ser popular, buscando la aprobación de la gente. Él podría haber dicho, bueno, ok, a ver, miren, si está difícil, vamos a dejarlo para después, ya luego se los explico bien. Ahorita ustedes crean que yo doy vida eterna y con eso, y luego tratar de darles una terapia. No, Él tenía que predicar lo que debía enseñar del Padre. Entonces dice, Él sabe que los suyos vendrán cuando el Padre se los entregue. Y esta es una de las confianzas que debemos tener. Yo sé que a la iglesia vendrá la gente que Dios ha de traer, porque podemos invitar mucha. ¿Y cuánta viene? Le compartimos a alguien y de pronto dice, ¿qué crees? Estoy yendo a una iglesia acá cerca. Ok, porque Dios finalmente es el que obra en ello, pero muchos que han llegado sin que alguien más de la iglesia los invite. Entonces tenemos aquí que comprender nosotros cuando Dios está obrando y de qué manera Él es el que trae a los que han de creer. Vamos a ver Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ok, entonces aquí señala una manifestación de haber sido traídos por el Padre. Nadie que después de poner la mano en el arado, sin H, en el arado, mira atrás es apto para el reino de Dios. Ok, este es el asunto, volvieron atrás. Pero ¿por qué volvieron atrás? Porque no habían sido traídos por Dios. Los que son traídos por Dios, ¿qué significa? No vuelven atrás. Ahora, hay una cosa, en esto nosotros tenemos que tener esta convicción, porque un verdadero cristiano es el que sí se preocupa por esto. Un pseudo cristiano jamás dirá, ay, si seré salvo, no seré salvo. No, ese anda bien convencido que es hijo del rey, se merece lo mejor y que Dios va a hacer proezas por medio de su mano y va a derribar principados y potencias, porque está emocionado. Pero un verdadero cristiano se preocupa por lo que es evidente o esencial. Y habré sido perdonado completamente mis pecados, y si me habrá traído Dios, y si habré sido perdonado. Eso preocupa al verdadero cristiano, porque los otros temas son lo que preocupa al que no ha nacido de nuevo, porque no puede entender la necesidad espiritual. Entonces esto ayuda mucho, porque hay gente que recibe a Cristo hasta 4 o 5 veces, porque a lo mejor no lo hice bien, o a lo mejor en realidad no fui tan sincero, y pensamos que depende de nosotros, pero toda esa preocupación es muestra de que Dios nos ha traído. Porque el que se preocupa por su salvación, pues es que quiere seguir adelante. Entonces, aquí nosotros debemos considerar esto, que esta es una manifestación de que uno no vuelve atrás porque ha sido traído por Dios. Esta multitud de discípulos han vuelto atrás. Así que con toda confianza lanza el reto también a los 12. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Yo al menos desde que leí esta frase, ese pasaje, ya hace muchos años, siempre he tenido la impresión, y nunca, más bien, hablemos más bien de lo que nunca tuve de impresión, fue algunos comentaristas dicen, les lanza un reproche. Yo creo que Jesús más bien les está diciendo, aprovechen. Aunque dice que la pregunta está puesta en griego como sugiriendo no se vayan,
pero en realidad la pregunta, obviamente en todo el contexto, es que Jesús está diciendo, si ustedes quieren irse adelante, porque es más una invitación. ¿Por qué? Porque es una prueba, porque es para que haya una manifestación de la obra de Dios. Ahora, sin embargo, el testimonio es lo que distingue al verdadero cristiano. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Bueno, ok, sí, y nos vamos, y ahora ¿qué hacemos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ok, esta frase es hermosa. De hecho está por ahí en varios cantos, por lo menos se me ocurre uno de César Vidal, y estaba escuchando otro hace poco, no me acuerdo el autor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos a quienes el Padre ha traído a Jesús comprenden el valor de las palabras de Jesús, aunque eso no significa que no hubiera mucho todavía por aprender y comprender. No estamos hablando de unos de los 12 que ya son maduros, no estamos hablando de apóstoles maduros que ya pueden decir, bueno, si entendemos ya todo y hemos comprendido. No, todavía son inmaduros, todavía van a batallar con su fe en cierto modo, pero ellos ya están convencidos de que lo que Jesús habla es de vida eterna. Entonces, por eso dice, Pedro agrega, y nosotros hemos creído y conocemos o sabemos el santo. Bueno, creo que no sé si en las dos versiones diga el santo o dice el hijo. En la Reina Valera dice el hijo, ok. Acá dice el santo. Ok, el hijo del Dios viviente. Ok, creo que lo igualan con la frase cuando Pedro dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ok, vemos nuevamente, hay una cosa. Las palabras de Jesús son de vida eterna y Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios o el Santo de Dios. Ellos ya han comprendido esa parte. Ahora, el contraste entre los discípulos que lo abandonan y los que se quedan está en que unos buscan los beneficios que Jesús les puede dar y los otros han creído el testimonio de Jesucristo. Es decir, recibirán los beneficios, sí, pero no están ahí por eso. Están ahí porque han recibido el testimonio, lo han creído, lo que Jesús ha dicho de sí mismo. A este testimonio Jesús responde de manera que manifiesta que la fe de ellos es resultado de la elección de Dios. Es decir, Jesús va a reiterar que esto no fue elección de ellos, sino obra de Dios. Porque les dice, no los escogí yo a ustedes, los 12. Que de hecho en toda la carta es la primera vez, en todo el Evangelio, que los llama a los 12, porque no había mencionado solo los discípulos en 2-3 ocasiones, no menciona todos los nombres de ellos, no menciona, Juan no se ocupa de varios aspectos que hacen los otros 3 evangelios y apenas dice que eran 12. No los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Ok, otra vez hablábamos, ¿no?, de el demonio y porque muchos, y sobre todo en un lenguaje medieval, pues al diablo siempre se le llamaba el demonio, ¿no? Y se cree los demonios y el demonio. Decíamos, bueno, diablo hay uno, demonios son muchos, pero por alguna razón a este espíritu de maldad se le llama el diablo en la Biblia. Ahora, el asunto es que esta frase también se podría traducir. Y para eso ahorita la vemos. Dice, Juan aclara a qué se refirió Jesús en esta última frase. Él se refería ¿a quién? A Judas Iscariote. A Judas, hijo de Simón. Ok, unas versiones dicen Judas Iscariote o hijo de Simón y otras Judas, hijo de Simón Iscariote. La realidad es que se considera que los dos eran Iscariote. ¿Por qué? Dice, porque uno de los 12 lo iba a entregar. Ok. Esa idea de que de aquí viene la palabra sicario, la sacan no sé de qué, pero Judas no se llamaba Iscariote por ser sicario,
que de ahí viene es un invento de hace poco, de hecho. Dice, al referirse a Judas como diablo, debe considerarse el significado del término: acusador, calumniador o falso. Algunos agregan que significa quejumbroso. Bueno, acusador, calumniador, que se puede decir también como chismoso, o falso. Judas, el hijo de Simón, tanto Judas como Simón se considera, porque esto pues nadie puede aseverarlo con exactitud, de un lugar llamado Queriot, que se menciona, de hecho, si no me equivoco, en el libro de Jueces, ya no lo metí aquí el pasaje, y por eso era Isqueriot, es decir, Judas el de Queriot, que de hecho se considera era el único que no era Galileo, sino que era de un lugar de Judea. Judas, hijo de Simón de Queriot, no creía en realidad. Él permaneció, pero él no creía. Él podría haber dicho, bueno, pues sí, nos vamos. Pero habría de permanecer con Jesús para cumplir con la escritura, debía entregarle a los judíos. Entonces, de ahí viene el nombre Iscariote, que muchos le atribuyen a que ese término en realidad se refiere al lugar de donde él provenía. ¿Ok? Hijo de Simón. Hay varios Simones, hay varios Judas. Recuerden, los nombres pues eran de uso, se repetían muy comúnmente, ¿no? De hecho, había otros que se llamaban Jesús. Y porque viene de Josué y son nombres, como tenemos el caso de Juan también, ¿verdad? Y Simón es un derivado de Simeón. Entonces son nombres que se repetían. Judas es un derivado de Judá. Ok, esto después de años que va cambiando, ¿no? Si antes era Manolo, ahora es Manuel, y entonces si era bueno, los nombres varían también, van cambiando, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Todos estamos claros en esto. Bueno, ok, aquí terminamos el capítulo 6 y terminamos por este año la serie de estudios. Bueno, esta clase la voy a dar el viernes, pero es el capítulo 6 termina aquí en enero, y si no me equivoco sería como el 10 de enero, el segundo miércoles de enero, vamos a continuar con los estudios para iniciar con el capítulo 7. ¿Ok? Entonces, pues vamos a orar para terminar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Agradecemos a todos los que nos ven por internet. Actualmente no hay nadie en línea todavía, pero confío que lo va a ver posteriormente. Ok, vamos a orar. ¿Quién nos guía en oración para terminar? ¿Alguien que quiera terminar orando? ¿Avi? Ok, adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy, también te damos gracias porque nos permitiste reunirnos aquí para aprender de tu palabra, y también te pedimos que lo que vimos aquí también sea de edificación para nosotros y más personas puedan oír. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, nos despedimos, Dios les bendiga.